e igualmente Guillermo Loría del Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a los tres. Estarían incorporándose el diputado Javier Cambronero próximamente. Bueno, ¿será posible, entonces está pagada un 45%, será posible lo que, no está aquí, pero lo que afirma el diputado de que ya podría renegociarse este contrato? ¿Cómo lo ve el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación. En realidad, pues, sí es posible, pues, una negociación, no voy a decir que no, como una posibilidad para resolver, digamos, el problema de congestionamiento que ya se evidencia en la Ruta 27, pero efectivamente, igualmente comprendo que esto de la amortización, por decirlo así, que se lleva de la Ruta 27 después de los años de servicio, no tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Esto es que los montos que se perciben hay que llevarlos al año 2000, lo que hace que cada vez, digamos, cada vez más la amortización de los montos se disminuya por el hecho de tener que llevar los montos al año en que fue cotizada la obra, que fue en el año 2000. ¿Y eso qué implica? Que no estaría, pero aún así sí estaría pagada antes del plazo que se había estipulado en el contrato. Efectivamente, pero de eso dependerá, digamos, el volumen futuro digamos, de la concesión, a efecto de poder determinar, digamos, cuándo se va a dar de nuevo, pues, digamos, la amortización total. Pero efectivamente hay una posibilidad de negociación para hacer, digamos, o sea, considerando más bien la necesidad de tener que ampliar la ruta en varios de sus puntos. ¿Qué piensa Bernal Gambia del Grupo Cívico Santana? ¿Comparte la opinión del ministro Villalta? Bueno, sí, buenos días. Básicamente hay algunas cosas que nosotros nos preocupan, los vecinos de Santana y vecinos de Ciudad Colón, que son los que han planteado la demanda en Tribunal Contencioso Administrativo. Y es lo siguiente, este proyecto inicialmente, en época de Abel Pacheco, hacer el tramo entre Ciudad Colón y Orotina valía 60 millones de dólares. Eso es lo que valía. Sin embargo, en aquel momento se le asesoró a don Abel que era más barato la figura de la concesión. Cuando sale la concesión, el valor de la obra gris valía 125 millones de dólares. Pero con el costo de mantenimiento y operación de la carretera durante 25 años, sube a 258, valor del año 2000. De ahí sube 44 millones de dólares más por un adendum que se acaba de aprobar. En realidad no fue un adendum, fue una conciliación del adendum 5. El adendum 5 reconocía 22 millones de dólares adicionales. Y por una negociación que acaba de finalizar el año pasado, lo suben a 44 millones de dólares. Esto nos da más o menos 300 y resto de millones de dólares, sin tomar en cuenta el convenio complementario primero, que valía 37 millones de dólares y que el Estado lo pagó en efectivo. Pero, volviendo a los datos anteriores, ese 258 millones de dólares más 44, con la tasa de descuento, que hoy por hoy es altísima, la tasa de descuento es una tasa de interés. La tasa de descuento, digamos, si usted saca un préstamo internacional, más o menos es un 4 o un 5%. Aquí estamos pagando entre un 12 y un 15% de tasa de descuento. Eso hace que este proyecto, cuando usted mete los datos en una tabla y ve la cantidad de ingresos que se están proyectando durante los 25 años, para poder pagar esos 300 y resto de millones de dólares al final del año 26, en realidad la empresa va a estar recibiendo 1.500 millones de dólares aproximadamente. Cuando finalice la concesión. Cuando se finalice la concesión. Imagínese, y eso nos preocupa a nosotros, lo que implicaría renegociar la concesión, porque en la renegociación ya nosotros vimos un poquito los términos que está proponiendo la Global Vía. Por ejemplo, es reconformar los taludes a como se iban a hacer originalmente, lo que le llaman en terrazas, 7 metros de pared, 3 metros de descanso, 7 metros de pared, 3 metros de descanso. Eso sí iba a ser así originalmente. Sin embargo, por una cuestión de que quisieron inaugurarla en el 2010, si ustedes recuerdan, apresuradamente previo a las elecciones, eso hizo que nunca se reconformaran esos taludes. Y ahora
se estaría metiendo ese costo de reconformación de los taludes que se debió haber incorporado desde un principio, meterlo en la nueva negociación, entre otro montón de vicios que tiene, solo para mencionarlo. Vamos a ver qué nos dice Guillermo Loría del Laboratorio Nacional de Materiales. Buenos días. Buenos días. Nosotros el tema que vemos es un tema técnico de ingeniería de carreteras. Nosotros el tema económico realmente no lo manejamos y nos daría mucho miedo entrar ni el tema contractual tampoco, porque nada tiene que ver con nuestra función, que está muy clara en la ley y hay varios pronunciamientos tanto de la Sala Cuarta como lo de la Procuraduría. Técnicamente es el mejor pavimento que hemos medido nosotros en la historia de Costa Rica, eso sí lo podemos decir. Sí tiene problemas de taludes muy serios que hay que estabilizar, tiene unos puntos de hidrotermalismo y unos puntos de drenaje ácido que Concesiones no ha querido reconocer claramente, y eso sí nos preocupa mucho para la operación de la vía. Y respecto de la ampliación o no, también eso yo quería decirlo, digamos, ampliar o no una carretera es un tema técnico, es un tema que no se hace simplemente a ojo o a criterio experto, sino que requiere de un análisis económico, un análisis, digamos, de la peligrosidad que puede tener la carretera a la hora de cortar la montaña de nuevo, todo ese tipo de cosas, y con base en eso uno define la ruta. Porque hay gente que, digamos, per se opone, no, es que eso no se puede hacer, y uno, ¿verdad? O cojamos por otro lado. Hay que tener cuidado, es un tema técnico que hay que definirlo bien, que todavía no se ha definido. Sí me preocupa a mí a veces del actuar de Concesiones, y sí lo debo decir, que cuando en lo técnico nosotros recibimos un descargo de ellos, de los distintos secretarios que han habido, a veces uno no sabe si ellos son defensores o garantes del Estado costarricense o cómo actúan, porque los descargos parecieran ser más bien un descargo de la parte interesada del contrato, y eso nos preocupa un poco. De la empresa. Exacto. ¿Y por qué? Bueno, porque así hay mucha gente porque que usted lo actúa percibe así. así. Porque usted lee el descargo y uno dice, qué vacilón, ¿verdad? Están completamente en contra de un criterio técnico de una universidad que es independiente. ¿Qué es cuál? Por ejemplo, en el caso del drenaje ácido, pongo ese caso en particular, uno lee todos los descargos y hay como una negación al reconocer el tema, ¿verdad? Y no hay ojo, no es que hay drenaje ácido en toda la carretera, es en una parte localizada, son como 100 metros. Pero cuando ustedes dicen que la carretera tiene drenaje ácido, yo me acuerdo de ese informe. En una parte. Entonces uno empieza a leer los descargos y uno dice, ¿por qué es que están diciendo que no existe? ¿O por qué tanta negación? Entonces ahí uno se preocupa un poquito, pero eso es lo que podemos decir. Un pavimento bueno, problemas en taludes, hay que rediseñar algún tema del manejo de aguas y hay que ver cómo se estabilizan esas partes que han estado básicamente, por decirlo en términos muy sencillos, el concreto se derrite y el acero que sostiene un poco esa malla, la malla de acero, por el tema del drenaje. Pero ante esos puntos que usted señala, don Guillermo, ¿sería a nivel técnico posible o adecuado o bien una renegociación de contrato, o bien que la ruta quede siempre en manos del concesionario y que ellos hagan todos esos trabajos? Yo no sé técnicamente, como le digo, a mí me da mucho miedo el tema legal porque en Costa Rica cada vez eso es más complicado. Ahora, desde mi punto de vista, muy sencillo, eso es obligación del concesionario arreglarlo, ¿verdad? Porque es la operación normal de la vía, ¿verdad? Usted destapó la montaña, le salió el drenaje ácido, vea cómo lo estabiliza, ¿verdad? No, y esta carretera ahora cobra, siempre cuando inician procesos o periodos de vacaciones más largos, otra vez volvemos a tener el problema con la carretera. Ahora el ministro va a contestar un poco lo que estaba diciendo ahora Guillermo Loría, pero me gustaría tener la opinión de Javier Cambronero, diputado del Partido Acción Ciudadana, quien ha dicho se puede renegociar este contrato y ya está pagado el 45% de la carretera. Buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos, ustedes en sus hogares, y muy buenos días aquí en este estudio para cada una de las presentes. Esta es la participación segunda o tercera de este diputado con este mismo tema, y la última vez que estuvimos por acá era con respecto a la renegociación de la última adenda, que tiene que ver con este contrato de la vía San José Caldera sobre la Ruta 27, y el traspaso de la participación que tenía en su momento Autopistas del Sol a lo que es Global Vía hoy en día, que son 5 empresas. Ese detalle no lo vamos a perder de vista. Hoy en día hemos visto publicaciones en la prensa en la cual se indica que efectivamente, tal y como lo anotamos hace casi un año, había una importante cantidad de los ingresos proyectados que se han recibido en los primeros 4 o 5 años de operación del contrato como tal. Tomemos en consideración que, en efecto, estamos en presencia de, bajo la modalidad de concesión y un Consejo Nacional de Concesiones. La figura de concesión establece 3 elementos que es importante tener presente el día de hoy. Un elemento que se llama valor presente de ingresos, otro que se llama ingresos mínimos garantizados y el tercero referido a lo que es coparticipación.
El valor presente de ingresos, me imagino que Bernal lo ha explicado con respecto a lo que son colones deflatados al año 2000. Él decía, que inicia. 1.500 Claro, millones va a claro. recibir la empresa, dice. Correcto, indudablemente, y Bernal tiene toda la razón, y hemos estudiado con muchísima amplitud este tipo de elementos en el despacho nuestro, igual que el diputado Corella Vargas. Los ingresos mínimos garantizados significa que de acuerdo al flujo que se proyecta a futuro, si durante un periodo fiscal no se alcanzan estos ingresos por parte de la concesionaria, el Estado costarricense está visto llamado a la obligación de cubrir esa diferencia con respecto a lo que Global Vía pensó en su momento y lo que no alcanzó. Y el concepto de coparticipación dice que durante un año o un periodo fiscal se superaron la expectativa de ingresos como tal, le corresponde al Estado costarricense recibir una parte de ello. Pero cuando aquí hemos sido tardíos con respecto a lo que ha sido la instalación de un órgano fiscalizador, que hasta ahora pareciera que va a existir la figura como tal, cuando aquí no hemos podido establecer con claridad cuáles son realmente los ingresos de Global Vía, porque la parte de los peajes, aquí lo hemos reclamado en esta misma mesa, que no hay mecanismo, una metodología cierta, veraz, certera, que arroje información sobre la cual podamos tomar decisiones. Creo que estos tres elementos, la forma en que se construye el convenio de la concesión como tal, valor presente de ingresos, ingresos mínimos garantizados y el concepto de coparticipación, y un elemento más grave todavía, y Loría lo dice en la parte técnica, los puentes que son obras mayores en esta ruta San José Caldera fueron hechos en su momento con fondos de inversiones de Venezuela y el Banco Andino. Dice el contrato que cualquier tipo de intervención o mejoramiento o ampliación sobre los puentes como tal se consideran como obras adicionales. Yo nunca he visto la firma de un contrato en el cual hay una carretera donde se dice, los puentes no se tocan. Y si los puentes realmente son intervenidos, requieren un costo adicional que tiene que partir de una renegociación entre el Consejo de Concesiones y la concesionaria como tal. Entonces, costarricenses estamos en presencia de muchos elementos, y no en vano, el 31 de marzo de 2011, casi vamos a cumplir 5 años en el cual el Ministerio Público intervino, el Consejo de Concesiones, retiraron 200 cajas de materiales, varios discos duros, y se efectúan entrevistas a varios funcionarios ligados a lo que fue la concesión en aquel entonces, en el 2011. Creo que hay muchísimos elementos para que establezcamos lo que el mismo contrato dice como rescate de la obra, que aparecen en la cláusula 8.6 en la página 207, pero curiosamente cuando voy a la página 207, en la página del Consejo de Concesiones, no aparecen esas páginas en el contrato que debería estar publicado, por lo que es principio de publicidad para todos los costarricenses. Entonces creo que hay diferentes elementos. ¿Las páginas no están? No están. El contrato es de 223 páginas y aparecen en la página web del sitio de concesiones hasta la página 147 nada más, ¿Qué es lo cosa que no ha sido pertinente? resuelto. ¿A qué? ¿A renegociación? ¿A la posibilidad? Es correcto, la posibilidad de rescate de la obra como tal, así se define, y la posibilidad de un recurso de revisión que permita una renegociación, porque los diputados de la fracción en su momento, conversando con don Carlos Villar en su momento, le indicábamos que nosotros no íbamos a aceptar una renegociación con Global Vía para ampliación de la vía. Si iba a haber ampliación de la vía, debía plantearse a partir de ese momento una renegociación de contrato como tal. Don Carlos Villalta. Bueno, efectivamente, lo que dice don Javier es correcto. O sea, ya nosotros tenemos, digamos, posiciones, digamos, antagónicas con respecto, digamos, al contrato. Yo tengo pues demasiado poco tiempo de haber ingresado, entonces tal vez pues no domino toda la información del todo el antecedente, pero pues actualmente el Consejo Nacional de Concesiones tiene una junta directiva. ¿Quiénes son, para recordarlo? Bueno, Está el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Está la ministra de Planificación que asiste, está el presidente del Banco Central que asiste, está el ministro de Hacienda que asiste, también hay representantes de las universidades, o sea, son 7 miembros, y también, pues lógicamente, quien preside es el ministro del MOP. Desde luego que hay una preocupación por este aspecto, en el sentido pues de que tiene que ser una revisión, pues asegurando pues transparencia en todo momento en el manejo, digamos, de la concesión. Pero nosotros estamos haciendo un análisis concienzudo que realmente permita, digamos, resolver el problema de capacidad que tenemos, por un lado, pero a la vez, pues, que se pueda, digamos, descartar todo este tipo de, digamos, de situaciones o malos manejos que se denuncian que han habido con el manejo de la concesión. Entonces, por lo menos tenemos una junta directiva,
enfocada a resolverlo, digamos, de la mejor forma para el país, desde luego, pero sí teniendo muy claro de que la carretera pues está llegando a niveles muy altos de saturación, o sea, la capacidad de la vía en los diferentes tramos que tiene ya ha sido alcanzada o está a punto de ser alcanzada, y eso pues nos lleva a tener que definitivamente resolver el problema de capacidad de la carretera. Pero en la vía de revisión para renegociar una ampliación, como decía don Javier, que es lo que estarían en contra, o en la renegociación del contrato y que finalmente la carretera pase a manos del Estado. O sea, ¿cuál sería la vía más probable o la que estarían no puedo adelantarlo totalmente porque es un aspecto que tiene que verlo el seno del Consejo de Administración de Concesiones, pero hay otras alternativas importantes, y creo pues que por ahí es donde va a estar la solución, en el sentido de que podamos hacer una ampliación, igualmente sin que sufra el bolsillo de los costarricenses, en el sentido de que también tenemos que proteger el asunto de los montos de los peajes, para hacer un equilibrio entre los requerimientos que se tienen, pero hay posibilidades de resolverlo a través o partiendo del principio de la negociación con el actual concesionario. Bernal Gambía. Perdón, sí, Bernal Gambía. Sí. Ustedes pueden intervenir y participar. Gracias. Con mayor... bueno, hay algunos aspectos que a mí me preocupan. Cuando se habla de que no se quiera aumentar el precio de los costos de los peajes, hay dos maneras. Hay una manera para no poder afectar o no afectar el tema del costo del peaje, y es muy simple. El modelo de concesión prevé, dependiendo de cómo se interprete, y ahí es donde está la trampa, y no voy a entrar en detalle en eso, prevé que se pueda ampliar el contrato, a modificar el contrato, que sería incorporando todas estas obras nuevas de ampliación, extendiendo el proyecto hasta 50 años, ¿verdad? Entonces, la única manera para que no recupere los ingresos vía monto de peaje es incrementando el plazo de concesión, y al final eso va a disparar el costo. Si 25 años cuesta 1.500 millones de dólares, no quiero saber cuánto va a valer si el proyecto se extiende 50 años. Pero, perdón, ¿es eso lo que se pretende, ministro? ¿Extender los 50 años? No, eso es una posibilidad, pero no es la que creo yo que vayamos a seguir, pero es una posibilidad. Bueno, perdón, eso es un tema. Y es que ahora el diputado Cambronero mencionaba el tema de la coparticipación. En eso no ha habido claridad. En los últimos informes del 2011, 2012, 2013, 2014, nunca hubo coparticipación por parte del Estado en los ingresos de la carretera, porque ni siquiera se habían validado los ingresos. Pero lo más grave, y una cosa que a mí me parece insólita, y aquí de una vez le digo al señor ministro, yo quisiera una respuesta a ese respecto. En el año 2010, aquí como ustedes lo oyen, Autopistas del Sol no pagó impuesto de renta. Está previsto en el contrato que tienen que pagar un 30%. Y según los controles que hay de la carretera, por eso es que son tan malos, ¿verdad? Se hacen muestreos de muestreos, los conteos automáticos no solo han tirado reportes negativos, vehículos en números negativos, sino que además están mal ubicados, y eso hace que entonces en el año 2010 el informe de Deloitte dice no pagan renta, y es increíble. Para ese mismo año 2010 Carla González, ministra de aquel momento, se va para España porque le dan un premio porque es el negocio del año, una concesión, el negocio del año en España, y no paga renta. O sea, acordémonos que para pagar renta tuvo que haber generado utilidad, y no pagó renta porque según ellos en los estados financieros no tuvieron utilidades. Por favor. Entonces yo quisiera preguntarle al señor ministro, ¿verdad? Y si no, que haga la tarea, que nos diga para el año 2011, 12, 13, 14, 15, si pagó o no pagó renta esa empresa. Porque los pequeños empresarios, los profesionales independientes y por supuesto las personas asalariadas nos hacen pagar renta. ¿Y cómo es que es posible que una empresa tan grande que mueve millones de dólares anualmente no pague renta? ¿Puede contestar ligeramente, ministro Villalta? Bueno, ¿no pago renta? No sé, me llevo la tarea, es demasiado detalle, y pues debería haber, digamos, tener toda la información desde que se negoció, digamos,
la concesión de manera original. Así que, pues, desde luego que son situaciones que preocupan, pero no las domino. Sí, sobre este particular, evidentemente estamos en presencia de un contrato leonino y costarricense, de ahí la preocupación de este diputado y la bancada de gobierno de que haya condiciones objetivas y veraces que permitan la renegociación del mismo. Sobre lo que plantea Bernal, la cláusula 2.1614 contrato dice: en este sentido, del cartel y del contrato en inciso B se indica: será obligación del concesionario presentar ante la administración concedente con copia de la RECEP a más tardar el 31 de enero de cada año un informe que incluirá el reporte del volumen de tránsito por la carretera para cada una de las secciones principales. Efectivamente hemos tenido problemas sobre el cruce de información porque como contraparte concesiones no ha podido verificarse lo que ha presentado Global Vía en su momento es cierto. Por eso hemos pedido al señor ministro de Hacienda, don Helio Fallas, con una nota el 25 de enero que se refiera a la liquidación desde el impuesto de la renta de las 5 empresas que componen a Global Vía: Promotores de Infraestructuras S.A., Internet Calle del Sol de Costa Rica S.A., Infraestructuras SDC de Costa Rica S.A., IMS, DIMS, Desarrollos Internacionales. Esa nota se envió a inicios de este año a Hacienda. Estamos a la espera de que efectivamente conozcamos si han habido declaraciones, si han habido ganancias, por el amor de Dios, y sobre esas ganancias, qué tributo se ha pagado en lo que corresponde a lo que es impuestos sobre la renta. Nosotros, en el tema, una vez a mí me criticaron unos funcionarios de concesiones en una presentación que di en el Colegio de Ciencias Económicas, porque nosotros hablábamos de un tema que no es tanto técnico, pero que sí es muy inherente a la razón de existir de la ANAME, que se llama transparencia, rendición de cuentas y facilidad de acceso a los documentos públicos. Nosotros sí hemos encontrado, aún con el poder fiscalizador que tenemos, a veces dificultad para encontrar ciertos documentos. Desde siempre, usted sabe que nosotros estuvimos involucrados en el tema de, por ejemplo, cuando se dio lo de San José San Ramón, ¿verdad? Y costaba mucho encontrar los documentos originales. Precisamente ahora estaba hablando con el señor ministro acerca de ese tema, que por qué nosotros no opinamos mucho en lo económico, no en lo nuestro, pero para hacer un análisis económico usted necesita bien los contratos y necesita saber bien los números, y a veces cuesta encontrar ese tipo de cosas. Y eso yo no lo digo que es como para... En el Consejo Nacional de Exacto. Concesiones. Y ojo, no lo digo para destruir a concesiones, ¿verdad? En la Secretaría de Concesiones. Sí, lo que digo es, tiene que estar embebido en cualquier funcionario público que hay que tener transparencia, rendición de cuentas y facilitar los documentos a los ciudadanos para que todo el mundo esté tranquilo respecto de qué es lo que estamos negociando. Aquí es donde se vienen los problemas, por eso cae San José San Ramón, por un problema de socialización. Y en el tema de la Ruta 27, muchas de las dudas que al gran grupo de costarricenses se le presentan es ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno quisiera encontrar un buen website, ¿verdad?, donde fácilmente usted encuentra todos los documentos en su última versión y no tener uno que andar, como diría mi abuela, trasteando cosas, ¿verdad?, sin saber realmente que uno, en qué tipo de terreno está manejándose uno. ¿Y eso le corresponde a concesiones? Eso debiera fluir naturalmente de cualquier institución pública, ¿verdad? Por lo menos así lo vemos nosotros. Sí, en este caso es concesiones. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con que se amplíe? Nosotros no sabemos. ¿O que se renegocie primero? No podemos, yo eso prefiero no opinar porque es un tema muy legal y se sale mucho del tema técnico. Si la carretera está mala, yo le digo que está mala. Prefiero, porque ese es el tema de nosotros. Sí le digo que para ampliarla hay que hacer todo un estudio, ¿verdad? No es nada más como decir vamos a ampliarla ya, hay que hacer todo un análisis de factibilidad. A pesar de la saturación. Porque es que podría haber otra ruta más eficiente, ¿verdad? Usted podría decir, vámonos, que usted habla con Rodolfo Méndez Mata o con Rodolfo Silva, ellos tienen otras alternativas que fueron exploradas en el... Es que no recuerdo exactamente, pero son rutas que van a Rotina, también son 2 rutas más, están pensadas desde los años 50. Pero yo no podría decirle así a ciegas cuál es la mejor, porque me da mucho miedo después generar una expectativa falsa. Entonces habría que ver qué es lo más ideal, porque la 27 tiene serios problemas por los taludes, por expropiaciones, los taludes son muy empinados. Volver a correr esas cercas, por decirlo así, dejar otra vez taludes a casi 90 grados no vale la pena. Entonces hay que ver qué es lo técnico, económico más eficiente para el país, ¿verdad? Y eso es lo que habría que ver. Entre la renegociación, ampliarla y hacer otra carretera. Perdón, ahí hay un tema que yo quiero señalar y es un tema que no se ha publicitado. Nosotros haciendo un estudio, revisando información, nos dimos cuenta de que la carretera pasa muy cerca a lo que le llaman la falla Tárcoles-Garita. Esa falla, y don Roy lo conoce, esa falla provocó el terremoto de 1924 de Orotina. Fue un terremoto como el tipo Cinchona, que fue de 6,
Este fue de 7 de magnitud, pero muy superficial. Y precisamente, digamos, el corte de la falla va muy cerca del trazado de la carretera. ¿Qué pasa? Esa falla, según a nosotros nos dijeron en la Escuela de Geología de la UCR, tiene un periodo de recurrencia de entre 100 y 500 años. Si fuera de 100 años, estaríamos hablando de que en poco menos de 10 años podríamos tener un evento de esa magnitud. Con esos taludes, por favor, o sea, ahí van a desaparecer vehículos, van a morir muchas personas, y no solo implica que hay que exigirle al concesionario que reconforme los taludes ya y que lo haga con las gradas ya, sin costo adicional, porque ya eso estaba contemplado, sino que además la opción de pasar la carretera por otro lado, yo diría que podría ser una de las opciones más viables desde el punto de vista de seguridad de los usuarios. Hay otro tema también que quiero mencionar antes de que se me olvide, y es el tema de que vea qué problema con concesiones. La radial de Atenas, de la carretera, que es la callecita que conecta Atenas con la 27, era parte del contrato, o es parte del contrato. Hoy por hoy las reparaciones de ese tramo lo ha hecho Conavi, se derrumbó y todas las reparaciones las ha hecho Conavi, de esa carretera, de ese punto. Porque dicen que es que el concesionario no tenía los planos, que no sabía que había un basurero atrás. Lo cierto es que era responsabilidad de ellos, a ellos se le dieron los estudios básicos y ellos eran responsables de los diseños. Y sin embargo, tras de que nos están cobrando caro el contrato, ese tipo de reparaciones las está haciendo el Estado con bolsillo, con plata de ellos y sin el tema de que lo hagan ellos mismos, o sea, la concesionaria. Y un último detalle que ahorita me estoy recordando, el tema de las garantías, el tema de los seguros. Eso es una información que yo también quisiera preguntarle al señor ministro. Resulta que Autopistas del Sol tenía que comprar un seguro para la carretera. Si se derrumba la carretera y se cierra, muchas veces si se determina, ¿quién lo determina? No sé, debe ser un funcionario de concesiones o el supervisor, y dice, mire, el derrumbe fue por fuerza mayor. Inmediatamente el INS tiene que venir y pagarle a la empresa el costo de la reparación. Incluso lucro cesante, es decir, los vehículos que dejan de pasar. Y eso, no dejan de pasar, porque cuando entran al derrumbe se devuelven y tienen que volver a pagar. Eso se ha visto en las noticias. Y después tienen que subir hacia Atenas y bajar por el Aguacate, por el otro lado, y llegar hasta Orotina, donde también les cobran. Y finalmente el empresario además recibe el lucro cesante por el medio de ese seguro. Pero en el fideicomiso donde se maneja ese seguro, quien paga ese seguro aparentemente es Conavi. Ministro Villalta, paga el Conavi ese seguro, hay otras opciones, aquí se siente muy fuerte en el ambiente no, lo han expresado, Consejo, la Secretaría de Concesiones no es accesible y además la sienten parcializada hacia la empresa. En fin, son muchísimas las denuncias que hoy se planteaban en esta mesa. Bueno, y yo lo que diría es que yo no me puedo imaginar que las cosas sean tan malas. Honestamente, después de haber pasado tantos funcionarios, después de tantos años por el Consejo Nacional de Concesiones, de los contratos vayan a la Contraloría, de que haya fiscalización, o sea, si las cosas son como se dicen, no creo que la concesión estuviera funcionando. Pero desconozco también, como le digo, ese tipo de detalles. El de los seguros. El de los seguros, no sé. No creo que Conavi esté pagando ningún seguro sobre la concesión, sobre la autopista o la concesión. Habría que hacer la investigación. Pero como les digo, yo como escucho las cosas... Se lleva la tarea sí, claro, esa y la del impuesto si no ha pagado impuestos. Sí, lo que pasa es que hemos tenido una actitud muy complaciente de algunos funcionarios del Consejo de Concesiones años atrás y que uno desearía que efectivamente haya un golpe de timón, un giro de 180 grados. Veamos la cláusula 2.7. Dice la cláusula 2.7. Deben existir al menos 10 puntos de conteo de tránsito permanentes para efectivamente poder hacer el control de los ingresos que tiene la concesionaria sobre lo que son los peajes como tal. Esto no ha podido ser posible corroborarlo, por eso nuevamente este diputado en aras del control político que nos da la Constitución Política, le enviamos una nota a la Contralora General de la República el 21 de enero, donde le solicitamos que revise este aspecto referido a lo que son los ingresos que ha reportado y con respecto al cumplimiento o no de este tipo de metas, porque creemos nosotros que no ha habido un registro
fehaciente de la cantidad de ingresos que están pasando por allí. O sea que... Tal vez le explico un detallito importante. Voy a referirme a un punto de conteo que yo siempre recuerdo muy bien, y es el punto de conteo que está en el kilómetro 7 más 100. El kilómetro 7 más 100 es del sentido San José Caldera, despuesito del intercambio de la entrada de Multiplaza. Eso quiere decir que los vehículos que pasan hacia el peaje de Escazú pueden desviarse a Multiplaza o pueden gente salir de Multiplaza hacia la carretera, hacia Santana, y evidentemente nunca pasan por los peajes. El conteo automatizado debía estar entre el intercambio de de Multiplaza y el peaje de Escazú. ¿Para qué? Para que los carros que pasaran por los peajes fuera exactamente la misma carros que pasaban por el sistema de conteo automatizado. Y entonces el Estado pudiera con certeza saber que los vehículos que estaban pasando o no por esos peajes son los que pasan por el conteo automatizado. O sea que ustedes temen un subregistro. Ministro, ¿hay un subregistro, cree usted? ¿Hay posibilidad de que se valoren otras rutas más eficientes, como decía Guillermo Loría de la NAMI, por Orotina? ¿O siempre usted cree que más bien debe ampliarse esta ruta, a pesar de todas estas deficiencias aquí señaladas? Bueno, en estos momentos nosotros tenemos una empresa contratada para hacer la supervisión y yo creo que pues no debería estar pasando esto de que no se está del registrando. subregistro. O sea que ya estaría entonces todavía aún más pagada la obra, no en 45%, podría estar pagada de una cantidad mayor. Sí, pero... tal vez le explico cómo funciona la supervisora y voy a intentar explicarme, pues si lo logro explicar les va a dar risa. Normalmente cuando llega un supervisor de algún contrato, usted necesita verificar un volumen de algo, usted pide el monto global de todo lo que pasó, el histórico de todo, y usted hace un muestreo aleatorio de distintas partes para corroborar que se hizo bien. Aquí no. Aquí la supervisora va y le dice a la empresa, mire, disculpe, Autopistas del Sol, del viernes 7 de febrero del año 2011, por favor, de las 3 a las 5 de la tarde, mándeme cuántos vehículos pasaron en la casetilla de peaje número 38 de Escazú. Y entonces viene la empresa, le manda el registro y evidentemente va a estar bien porque le está mandando un muestreo. Nunca la empresa Autopistas del Sol ha entregado los datos aforados de absolutamente todos los peajes de toda la carretera durante todo un año. Yo quería hacer algo, nada más repito algo, doña Laura y compañeros, para nosotros podrían haber otras rutas o la 27 actual, ¿verdad? Eso hay que definirlo, para eso estamos los ingenieros, para definir esas cosas. Eso no son tanto temas legales, es tema de ingenieros y es un tema de economistas, ¿verdad? Y los políticos deciden al final, ¿verdad? Eso es otra cosa, particularmente en ese tipo de obra. Pero sí, respecto de eso, porque yo alguna vez he escuchado a algún funcionario de concesiones muy alto, no de esta administración, que él me decía, es imposible contabilizar el número de vehículos ¿verdad? Uno por uno, por eso hay que hacer muestreos. Y eso realmente no es cierto, ¿verdad? Sí hay formas de hacerlo si uno quisiera. Precisamente acabo de estar en una actividad donde estaba con uno de las personas que más admiro yo del campo del pavimento de Sudáfrica, y ellos tienen contabilizado todo. Por un lado está el tema económico que nos preocupa, que es cuánta plata entra, pero cuando usted maneja una red vial con seriedad, usted tiene que saber exactamente qué tipo de carro, qué peso tiene y cuántos son los carros que pasan por ahí, porque con base en eso usted diseña el pavimento, sabe cómo mantenerlo y sabe cómo se va a destruir. Usted, digamos, una carretera, no lo digo en todas las carreteras del país, pero en las rutas más estratégicas usted no puede tener eso aleatorio. En el caso de la 27, tanto por el tema financiero como por el tema técnico de ingeniería y cómo se va, por ejemplo, qué tal que mañana le cambiamos el uso de la carretera y no pasan 60,000 vehículos livianos, ¿verdad?, con sus componentes, sino de repente le metemos 50,000 trailers, estoy exagerando, esa carretera se va a destruir en un año. Entonces eso es un cambio de uso de la carretera que hay que contabilizar, porque el deterioro va a ser más rápido. Ese tipo de cosas sí tenemos que contabilizarlas, y lo voy a decir, sí es posible medirlos uno por uno, sí es posible y hay formas automatizadas de hacerlo. Claro, parte de los reclamos que el Panteón Manrique dio en su momento, que planteó el diputado Arguedas pidiendo la información a la Contraloría de Concesiones, y lo que este diputado planteaba también meses atrás. Estamos en presencia de un contrato leonino,
Es un negocio extremadamente jugoso que no veo razón alguna para que no esté en manos de los costarricenses en vez de 4 empresas que mezcla capital mixto de extranjero con capital costarricense. La Ruta 27 requiere una ampliación, estamos totalmente de acuerdo, pero no debe ser en este momento con la empresa Global Vía, y creo que hay suficientes elementos para plantear seriamente desde el Consejo de Concesiones una posibilidad de renegociación del contrato como tal. Bueno, efectivamente esa es una posibilidad y mi compromiso pues es entrarle a este asunto de la manera que se requiere a efectos de poder asegurar la transparencia y el mejor uso de los fondos públicos para el país. En este caso pues vamos a revisar también la forma en que se están haciendo las mediciones, porque efectivamente sí se puede hacer una medición de los aforos exactos que pasan por la carretera. Pero bueno, creo que es una cuestión de Aún así tiene investigación. ganas el ministro de renegociar, digo, de ampliar, con todas estas deficiencias señaladas. De ampliar la carretera, sí, ¿verdad? Desde luego que hay que buscar los mecanismos adecuados, pero digamos, no, lo que sí no puedo desconocer es el problema de capacidad que tiene de la vía. Un tema final del tema de la ampliación de la carretera, y me preocupa mucho, me parece que lo habíamos visto, no estoy seguro, pero en los esquemas que están proponiendo, que propone la empresa por lo menos, precisamente como hay el tema del derecho de vía, son 50 metros. Cuando hablamos del derecho de vía es lo que ya se ha expropiado para el corredor principal de la carretera, y en ese sentido pues no hay mucho espacio para hacer obras adicionales. Entonces, entre algunas de las cosas que proponen es, para no expropiar tanto, disminuir los espaldones y disminuir un poquito el ancho de los carriles. Creo que actualmente los carriles están en 360 y los espaldones están en 1,80 m, que es poco, por cierto. Y en algunos lugares, y aquí está don Roy, que no me va a dejar mentir, en algunos lugares no hay espaldones. Eso, sí, vamos a ver, en eso sí yo no estaría, es mi criterio personal, no podría adelantar un criterio de la NAMI, ¿verdad? Pero, y don Carlos lo sabe, porque, bueno, don Carlos y yo hemos interactuado en esto ya casi 20 años. Nosotros de ninguna manera estaríamos contentos ni aceptaríamos una reducción en el ancho de los carriles. Carretera importante tiene carriles de 360 aquí y en cualquier parte del mundo, y los espaldones tampoco se pueden sacrificar jamás, porque es un tema de seguridad vial, ¿verdad? Ya lo sabemos, si uno le pasa algo en una carretera de estas y necesita de algo tan sencillo como cambiar una llanta y usted queda en el carril principal, es un riesgo para la vida suya y de todos los que vienen atrás, ¿verdad? Porque puede hacer que no lo vean. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque eso no debiera ser, eso ni siquiera debiera considerarse, así lo digo. Complacencia, hay que hacer un giro de 180 grados, dice el diputado Cambrunero. ¿No cree usted, ministro Villalta, que tiene ahora en sus manos liderar el Consejo de Concesiones con los otros ministros, con Helio Fallas, con la ministra de Planificación, con Banco Central? Bueno, yo me encuentro con... tomar medidas radicales en torno al tema y renegociar primero que ampliar. Bueno, yo me encuentro con un consejo de administración de muy alto nivel y con personas comprometidas, con costarricenses comprometidos, y no veo por qué no vayamos a tener, digamos, un buen resultado luego de todo este análisis, que en realidad pues está en estudio. La administración del Consejo Nacional de Concesiones está, digamos, no solo analizando la alternativa de la empresa, sino otras alternativas, y al final de cuentas, lógicamente, vamos a resolver por la que más convenga a los intereses de los costarricenses. ¿Y en qué plazo? Bueno, eso tiene que ser pronto. Yo creo que en un mes y medio vamos a estar tomando las decisiones que se requieren. Bien, y tenemos comentarios, sí. Así es, nos dice Federico Ruiz en el Twitter, muy interesante el intercambio en RTN Noticias, RTN Revista. Sería conveniente contar con la mediación de la empresa y funcionarios de otros gobiernos u otras administraciones. También nos pregunta Mario Villalobos en el Twitter, ¿cómo se le reconoce un 14% de tasa de actualización en dólares? Preguntaba don Mario respecto a este tema del día de hoy. Bueno, esos son los comentarios. No sé si podemos contestarle esa pregunta de manera muy breve, porque ya estamos con el tiempo. Ajá. La tasa de descuento fue algo muy, muy triste. La historia es muy triste. Eso originalmente en el contrato original, me parece que era un 4% más la tasa de interés a nivel internacional. Ahorita no recuerdo el parámetro, pero daba para que fuera actualmente un 7, un 8. En el adendum 2, 3 me parece, 2, 1 y 3
se hacen algunas modificaciones y se pone una tasa del 11%, después se renegocia y se pasa al 13% y se le pone un 2% adicional. Entonces, desgraciadamente con los famosos addendums y los famosos convenios complementarios, lejos de hacer el contrato más beneficioso para el país, se ha ido haciendo más oneroso y prácticamente lo que le llaman leonino ya para el Estado costarricense. Y así ha pasado con todo. De hecho, acuérdese usted que a finales del año pasado estuvimos con la discusión no solo de que se le iban a dar los 44 millones de dólares adicionales que ya se le otorgaron por vía de una conciliación, sino que además se le iba a modificar el tema de, no era la tasa de descuento, era el tema de, perdí la idea, disculpen. Sí, es el tema no solo de lo económico, ¿verdad? Sino que además se extiende. No, perdí la idea, si gustan tomar. Bueno, yo quería decir algo, sí, que a nosotros siempre nos ha preocupado desde hace 6 años. Yo recuerdo muy fresco eso, allá por agosto del 2010, la especificación técnica del pavimento está mala, siempre ha estado mala, ¿verdad? No voy a entrar en detalles técnicos, pero es como decir que le pidan a usted revolver peras y chayotes, ¿verdad? Está mal planteado, la copiaron mal, incluso por ejemplo en el tema de la resistencia al deslizamiento, que es si uno puede frenar o no, casaron la especificación con un equipo que pareciera, no sé, que copiaron la especificación chilena de aquel momento, que sí estaba casada con un equipo. Se desconoce el conocimiento que tenía la ANAME con muchos equipos para medir ese parámetro y queda atada a un equipo. Entonces a nosotros nos ha pasado durante estos, por lo menos los primeros 5 años, que nosotros teníamos otro equipo para medir la fricción, la resistencia o la facilidad de frenado, y nos desconocían las medidas porque decían que no era el equipo que decía el cartel. Al final de la ANAME dijimos, compremos el equipo que dice el cartel para que ya dejen de estar en esto. Pero sí, si se va a renegociar, que no sé, ¿verdad? No quiero decir posición porque no es menester de la universidad, sí debiera incluirse el tema técnico, porque todos los parámetros de condición del pavimento están malos. O sea, no es que los... En la ruta 27. Sí, que los umbrales están inadecuados, no es que están completamente malos. Por ejemplo, voy a decir un caso muy fácil. Dice, mida la fatiga son las grietas, respecto del número de baches que aparezcan en la carretera. Pues una cosa son grietas y otra cosa son baches, completamente diferentes. Cualquier ingeniero vial se lo dice en el curso inicial 101 en la primera clase. Y así está en el contrato de la concesión, y eso sí hay que cambiarlo, porque eso sí es un error conceptual, técnico grave, que le impide a uno evaluar la condición de la carretera legalmente. Técnicamente lo podemos hacer, pero como aquí todo es legal, no se validan las mediciones porque eso está mal. Bien, muchísimas gracias y muchas tareas se lleva el ministro Villalta y en mes y medio dice estará resolviendo este asunto en el Consejo Nacional de Concesiones. Gracias a Javier Cambronero, diputado del PAC, a Guillermo Loría de la ANAME, a Bernal Gambía del Grupo Cívico Santana y al ministro Villalta. Vamos a una pausa y ya venimos con más información en RTN Revista. There's a whole world outside my window. Have heard it many times that it spins while I'm breathing. That's why people in China are awake while asleep, and the sun goes down every afternoon and hides the sea. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la